Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy tenemos el tema música en la cultura maya. La música para la cultura maya era muy importante. Tanto así que en la mayoría de sus dibujos, sus grabados, en su cerámica ceremonial, se ven imágenes o representaciones de músicos y generalmente lo están haciendo frente a sus reyes, sus gobernantes o para sus dioses. Ya vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Esta es una imagen en un templo al sur de México, lo que antes era Guatemala, en donde se representa vivamente la imagen de un grupo de músicos frente a sus gobernantes. Bienvenida, Mariana, acabamos de empezar, no te has perdido de nada. ¿Qué función tenía la música en la cultura maya? La función de la música en la cultura maya era puramente religiosa, es decir, ellos no tenían música para el pueblo, la música solo la tenían para rendirle homenaje a sus dioses o a sus gobernantes, que eran una representación de sus dioses en la tierra. No tenían música para divertirse, es decir, que no hacían fiestas con música. Esto no quiere decir que no hubiera música o que el pueblo no pudiera escucharla. En ocasiones se hacían actos religiosos de forma pública, en donde la gente podía escuchar la música hecha para estos actos religiosos. Pero su función única y exclusivamente era religiosa. Los músicos eran tan importantes que no se les mandaban a la guerra. ¿Por qué? Porque era muy complicado formar a un músico. Necesitaban personas con habilidades especiales y además, como no tenían un sistema de escritura musical, toda su música era transmitida de generación en generación de forma oral. Entonces, perder a un músico representaba perder cientos de años de tradición musical. Por eso es que decidían no mandarlos a la guerra, porque eran tan importantes que perder a uno solo era perder una gran parte de su cultura. Vamos a hablar acerca de los instrumentos que utilizaban en la cultura maya. Antes de esto, ¿se recuerdan ustedes que en ocasiones anteriores ya vimos las partes de la música? Y las partes de la música son armonía, melodía y ritmo, y todas trabajan juntas para formar la música. Por ejemplo, en una canción, ustedes escuchan a un cantante, él va haciendo la melodía, escuchan instrumentos como piano o guitarra en el fondo, ellos van haciendo la armonía y escuchan un ritmo, por ejemplo, de batería, para complementar las tres partes de la música. En la música maya, y más adelante lo vamos a ver, solo existían dos elementos. Melodía, que generalmente lo hacían instrumentos de viento, no tenían música cantada, y ritmo, que generalmente lo hacían tambores. Entre los instrumentos, estos los vamos a clasificar en 5 grupos, dependiendo de qué es lo que vibra dentro de ellos para producir el sonido. Estos grupos son, por ejemplo, los cordófonos, que utilizan cuerdas, que las cuerdas son las que vibran para producir el sonido. Los mayas no tenían instrumentos de cuerda. También están los aerófonos,
que son los que una columna de aire vibra dentro del instrumento para producir el sonido. Más adelante vamos a ver los aerófonos que utilizaban los mayas. Los membranófonos, que son los que utilizan una membrana que es la que vibra a la hora de hacer el sonido. Un ejemplo clásico es el tambor, que también en un momento vamos a ver los tipos de tambores que utilizaban los mayas. Por último, los ideófonos, que son instrumentos en donde su propio cuerpo es el que vibra para producir el sonido. Estos eran tal vez el grupo más grande o los más comunes dentro de la cultura maya. Aquí vemos varias imágenes de ideófonos. El primero es el caparazón de tortuga. Debemos recalcar que los mayas era muy poco lo que fabricaban de instrumentos. La mayoría de sus instrumentos eran recogidos directamente de la naturaleza. Como vemos en esta primera imagen, el caparazón de tortuga, no hacían más que capturar una tortuga, comerse a la pobre animalito y posteriormente utilizar su cascarón como instrumento. Este instrumento sigue siendo utilizado actualmente. Algunos grupos de música folclórica que hacen un acercamiento a la música maya o incluso algunos grupos de marimba la utilizan dentro de su sección de percusión. Pero este instrumento es más reconocido por las denominadas posadas, en donde un grupo de gente va caminando y cantando y atrás, en el fondo, llevan una o varios grupos de tortugas ejecutando un ritmo tradicional de este tipo de procesión. En el medio podemos ver lo que se conoce como chinchines. Este instrumento está hecho, al menos aquí en Guatemala, del fruto del árbol del morro. Es un árbol que da un fruto muy, muy duro, con una cáscara muy, muy dura, y que a la hora de secarse, los mayas dejaban que las semillas se secaran adentro, así ya no debían rellenarlo para que produciera sonido. Entonces el instrumento ese simplemente es un fruto seco. Lo que produce su sonido son las semillas secas dentro del instrumento al golpear con las paredes de este mismo. Lo que hacían para hacer más fácil su ejecución era insertarle un palo a forma de agarrador y ya. Es un instrumento bastante sencillo, aunque fundamental, no solo en la música maya, sino que en el resto de música de todo el mundo. Casi en toda la música de todo el mundo se utilizan instrumentos de percusión de este tipo, aunque ya no con este tipo de frutos. Puse una foto de un tambor porque entre los membranófonos, básicamente, los mayas solo utilizaban un tipo de membranófonos que son los tambores, en varias cantidades. Es un instrumento al que no le daban mayor variación, a veces lo trabajaban más en la madera, pero básicamente era lo mismo, era un semicírculo de madera cubierto por parches de piel de animal. Cabe resaltar que el tambor y las flautas, que vamos a ver más adelante, aparecen en todas las culturas del mundo. No quiere decir que lo hayan inventado los mayas, no. Quiere decir que en todas las civilizaciones antiguas se creó un tipo de tambor así, con parche animal y flautas de algún tipo, de caña generalmente. Abajo podemos ver un instrumento ceremonial, uno de los tres más importantes dentro de la cultura maya, que se llama tum. Este es un tum bastante elaborado, bastante trabajado en su madera. Más adelante vamos a ver un video en donde están ejecutando un tum bastante sencillo, pero lo importante de este instrumento es la madera con la que está hecha. Ya es poca la cantidad de instrumentos de este tipo que se hacen debido a la escasez de este tipo de madera, que es madera de hormigo, que tiene una resonancia bastante fuerte y que es utilizado para hacer algunas de las teclas de la marimba.
Abajo de los chinchines, ven ese dibujito, se llaman guacalitos, que básicamente es el mismo fruto del árbol donde hacen los chinchines, solo que partido a la mitad, y lo golpeaban para producir sonidos. A la par, podemos ver un hueso animal que se llama raspador. Básicamente era un hueso con pequeñas hendiduras en el cual frotaban otro hueso animal o algún palo para producir sonido. Este es una de las versiones más antiguas de lo que ahora se conoce como huira o güiro, que es utilizado normalmente en la música tropical. Aerófonos. Como les dije anteriormente, utilizan una columna de aire que vibra en su interior para producir sonido. Existían básicamente tres dentro de la cultura maya y alguna forma de trompeta, que es lo que vimos al inicio de la presentación. Estos tres varían en su tamaño y en la forma de colocar la boca o el material. El primero y el último, el primero se llama tsu, que básicamente es como un pequeño silbato de madera, en donde la forma de colocar la boca es similar a la flauta dulce. Se produce el sonido de una manera muy, muy similar. Se le hace una pequeña embocadura a la madera para que se coloquen los labios similar a la flauta dulce. Solía tener de 6 o 3 orificios. El último se llama tsikolaj y es una forma antigua de la flauta traversa. Es decir, que se toca igual que una flauta traversa. Se sopla a través de un pequeño agujero y ese aire circula por todo el instrumento para producir el sonido. En medio vemos una ocarina. Realmente las ocarinas varían en forma y en sonido, aunque todas están hechas de barro. Esta es una representación hecha de madera, entonces no se le puede llamar ocarina, pero es una foto solamente con fines ilustrativos. Las ocarinas, como están hechas de barro, se les puede dar cualquier forma. Es uno de los instrumentos más variados que tenían los mayas, ya que hacían, y hasta la fecha todavía se hacen y se venden en el mercado, cuestan como 2, 3 quetzales, estos pequeños silbatos con forma de pajaritos. Eso es una ocarina. Y los mayas tenían varias formas y varios tamaños. Tenían con formas de sus reyes o de sus dioses o de animales que para ellos eran sagrados. Podían tener ocarinas con forma de rana, por ejemplo, o ocarinas con forma de aves, como es lo normal que veremos. Generalmente producían estos instrumentos para que produjeran sonidos de las aves que ellos tenían alrededor. Vamos a ver un video más adelante en donde se escucha al inicio sonido de aves. No son sonidos de aves, sino que son silbatos hechos por ellos para que sonaran igual que las aves. El tzu, el cijolaj, y el tun, que es lo que vimos anteriormente, eran los 3 instrumentos más sagrados para la cultura maya. Es decir, que los utilizaban cuando la religión se los exigía, cuando el ritual era muy, muy sagrado o la ocasión necesitaba que se hiciera un acto sumamente solemne.
En este caso, utilizaban solamente estos tres instrumentos. Ahora, vamos a ver unos instrumentos no mayas, pero que fueron adoptados por la cultura guatemalteca. Tenemos que entender, primero, que al hablar de los mayas no estamos hablando de Guatemala, porque los mayas no tenían un país. Ellos funcionaban como ciudades-estados, es decir, que cada ciudad era independiente de todas las demás y por lo tanto también vivían en guerra con ciudades vecinas. Que vecinos no era como lo entendemos ahora, que San Pedro y San Marcos son vecinos, sino que vecinos eran ciudades que estaban cercanas, pero cercanas estaban alejadas por a veces cientos de kilómetros. Ahora, después de la invasión española, algunos instrumentos llegaron con ellos y se adoptaron en la cultura de los indígenas de lo que después pasó a llamarse Guatemala y que hasta la fecha muchas personas creen que son instrumentos nacidos acá, pero que realmente vienen de culturas extranjeras. El primero, la chirimía. Es un instrumento típico de la cultura árabe y llegó a Europa, especialmente a España, durante la invasión que duró cerca de 800 años de parte de los árabes hacia los españoles. Ahí es donde se integró a la cultura española y al llegar la invasión española a América, trajeron este instrumento a Guatemala. Debido a su sonido que pareciera estar desafinado, fue adoptado por la cultura indígena de este país, ya que se asemejaba mucho a la música que ellos producían. Realmente no tenemos idea de cómo sonaba en verdad la música maya, porque no tenía música escrita, no, obviamente no existían grabaciones, entonces no sabemos qué es lo que pasó. Tan solo podemos hacer acercamientos a lo que se hacía en ese entonces, de acuerdo a registros bajos que existen de la época y a los instrumentos que se han encontrado y que se sabe cómo sonaban. La marimba es el otro instrumento que la mayoría de personas, o al menos se enseña, que fue creado aquí en Guatemala. La marimba no es un instrumento guatemalteco. La marimba se dice que es de África, tampoco es africano. El nombre sí proviene de África, pero este instrumento nace en unas islas que se encuentran al sur de Asia. Ahí nació la idea original y a través de los años fue viajando por todo el mundo, siguiendo las rutas comerciales, llegó a África. En África lo adoptaron varias tribus de ese continente y con el comercio de esclavos llegó hasta Guatemala. Allí, en Guatemala, adoptó y la estructura que tiene ahora. Vamos a ver más adelante un video con una marimba de tecomates, que es una marimba sencilla de lo primero que se realizó, y posteriormente un video en donde aparece una marimba como la que tenemos aquí en la foto, que es una marimba doble, ya mucho más perfeccionada. Ahora, vamos a ver un video. Esto es música todavía se hace con fines religiosos. Esto es afuera de una iglesia, lo realizan en muchos pueblos todavía aquí en Guatemala para rendirle culto a Dios. Aunque realmente todavía existe cierta ambigüedad, porque aunque muchos de estos músicos lo hacen fuera de una iglesia, aún le rinden culto a otros dioses antiguos de la cultura maya. Vamos a escuchar un poco
esto que es chirimía y tambor. Escuchen que la chirimía está haciendo algo y el tambor va por su lado completamente aparte. Así funcionaba la música maya, no es como nosotros entendemos la música actualmente. Particulares. Ahora vamos a ver un tzu, que es lo que veíamos en las imágenes del inicio, que básicamente es una pequeña flauta hecha de caña o de madera. Este instrumento ahora es muy poco producido, lo producen solamente bajo pedido algunos constructores que se dedican a fabricar instrumentos tradicionales. Este es el caso de uno de ellos. Escuchen, también tiene un sonido bastante particular, aunque no tan raro como el de la chirimía. Instrumento se producía melodías bastante sencillas, pero así funcionaba la música de este tipo, en donde una melodía sencilla se repetía varias veces haciendo pequeñas variaciones en el transcurso de su desarrollo. Vamos a ver ahora. Este es un tun que todavía se utiliza en algunas partes para la música ceremonial. Ahí en el suelo pueden ver varios instrumentos tradicionales. Podemos ver algunos instrumentos hechos de frutos de árbol, que es lo que vemos ahí en el lado izquierdo. Podemos ver varios tipos de silbatos o incluso instrumentos como los que acabamos de ver ahí en el manto negro. Hay una chirimilla, hay un tzu, hay un sijolag, y hay esos instrumentos pequeños, uno de dos que tienen forma de pájaros, que son ocarinas, y unos pequeños pedacitos de madera, que también son silbatos, que asemejan sonidos de aves. Allá a lo lejos podemos ver grupos de corazones de tortuga y un tambor, o sea que ahí están representados varios instrumentos folclóricos o utilizados en la música tradicional de Guatemala. Vamos a ver una pequeña ejecución del tum.
Esta institución produce dos sonidos simultáneos. Ven que tiene como dos lengüetas. Cada una de estas lengüetas produce un sonido, uno más agudo que el otro. Esto también es producido por el caparazón de tortuga. Dependiendo en qué lado le peguen, puede producir dos sonidos, uno más agudo que el otro. Por eso es que muchas veces suele utilizarse el caparazón de tortuga, que es mucho más fácil de conseguir, en lugar del tum, que necesita una elaboración y saber cómo hacerlo para que suene como debería de sonar. Y acá en internet el video salió un poco entrecortado, pero ahí están los chinchines, en este caso colocados de una manera más práctica para poder ser ejecutados. Hay una pequeña marimba, hay flautas de caña, hay tambores, hay tortugas, casi todos los elementos que vimos están dentro de esta ejecución. Vamos a ver ahora. Esto es una marimba de tecomates, es una marimba sencilla. Se llama sencilla porque solo tiene un juego de cuerdas, a diferencia de la marimba que se utiliza ahora, que es una marimba doble, que tiene dos grupos de teclas, perdón. Y una marimba sencilla de tecomates. Tecomates son estos que son frutos de árbol. Básicamente lo que hacen es cortar los frutos, dependiendo del tamaño que quieran, y esperar a que sequen para que colocarlos debajo de la marimba como resonadores. El sonido va allí, a esta parte de la marimba, y ahí se hace más grande. Como verán, en este que está aquí, tienen un pequeño orificio, se le conoce como mush. Ahí en ese orificio se coloca un poco de cera de abeja y una pequeña membrana que está hecha de intestino de cerdo. Esa pequeña membrana es lo que da el sonido característico a la marimba, que suena como, hace más o menos un sonido como, es un pequeño zumbido que hace a la hora de ejecutar. En esta marimba se escucha bien ese zumbido cuando lo ejecutan. Esa es la característica principal del sonido de la marimba, a diferencia de otros instrumentos, con teclas colocadas como utiliza la marimba de otros instrumentos. La música tradicional es una fórmula sencilla repetida varias veces y varias veces que va haciendo pequeñas variaciones. Ahora vamos a apreciar una marimba ya moderna, una marimba doble, haciendo ensamble con otros instrumentos. En este caso es la marimba de conciertos del Palacio de Guatemala, con un grupo de música folclórica de Taiwán. Este grupo de música folclórica vino hace algunos años, dio varias presentaciones y en algún momento de su estadía aquí alguien dijo, sería bonito ver cómo suena con una marimba. Se juntaron con una marimba y grabaron este video. Es una obra nacional ejecutada por estas personas. Aquí lo hice para que vean ustedes cómo es que la marimba ahora se ha
metido dentro de otros tipos de música, al menos dentro de la cultura